Hola, buenos días. Nos encontramos otra vez para poder transmitir lo que el Señor puso en mi corazón en estos días y en esta semana en especial. Estamos viviendo situaciones que nos ponen en conflictos constantemente con las personas, con todo lo que las noticias que vamos recibiendo nos ponen mal. Y esto nos hace perder un poco el horizonte y nos saca de foco lo que realmente el Señor Jesús quiere que nosotros podamos vivir, aún viviendo en esta situación que nos toca. Y una de las cosas que ya hace tiempo estoy enfatizando que tenemos que ser agradecidos, como dice Pablo, en todo momento. Y hay un artículo, se llama Carta de Salud Mental de Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, ¿no? Y dice así: la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad. Quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos, disfrutan de los buenos momentos, tienen mejor salud, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. Y viendo este tipo de estudios que estuvieron haciendo, nos damos cuenta que realmente si vamos a la palabra del Señor encontramos que debemos ser agradecidos. Y Pablo dice en todo, en todo. Y les invito a buscar en Colosenses capítulo 3. Vamos a estar leyendo un pasaje conocido, los versículos del 15 al 17, Colosenses 3. Y dice, en Nueva Versión Internacional, que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda gratitud. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y en esta lectura de este pasaje nos encontramos con un imperativo: sean agradecidos. No nos está diciendo traten de ser agradecidos, sino sean, háganlo, sean agradecidos. Y Gustavo siempre nos dice que cuando algo se menciona muchas veces, tenemos que prestarle atención. Y Pablo, en sus distintos escritos, las cartas, lo menciona 46 veces, ¿no? A lo mejor distintas palabras, pero que el sentido es de ser agradecido. La gratitud nos libra del pecado del egoísmo, del orgullo y de la arrogancia. Las personas que son autosuficientes se creen que todo lo hacen porque se sienten que son los realizadores de todo y que no le deben ningún favor a nadie y menos a Dios, porque es a través de su esfuerzo que han logrado cada una de sus cosas. Entonces, estamos agradeciendo la paz que Dios nos da, o no podemos disfrutar de la paz de Jesús que nos ofrece. Y la paz es lo opuesto al disturbio o a la
a la guerra, porque la traducción de la palabra paz en el Nuevo Testamento tiene el sentido de plenitud, de bienestar y de la tranquilidad que solo viene de Dios. Toda persona, antes de llegar a conocer al Señor, vive en una guerra constante, sobre todo porque el enemigo ataca el alma, ¿no?, de las personas. Uno de ellos, y el principal, es el pecado, que lo esclaviza y lo mantiene haciendo los deseos de la carne. Pero sin duda la batalla más grande es la que tiene que ver con el enemigo, porque ejerce un dominio sobre todos aquellos a los que tienen ciegos para que no puedan ver la luz de Cristo. De esta manera, lo primero que hace el Señor al llegar a nuestros corazones es poner fin a esa guerra, cuando nos da paz, y la paz que viene de Dios. Estamos hablando no de la paz que ofrece un lugar tranquilo, la ausencia de la guerra, ni la paz que puede llegar a ofrecer los hombres. Más bien estamos hablando de la auténtica paz que puede experimentar el ser humano. Y sabemos que esto solo proviene de Dios. Jesús nos dice que esa paz no es como el mundo la da, la paz que da el Señor. Y una vez que tenemos esa paz, esa misma se constituye en una poderosa armadura espiritual, según nos dice Efesios 6:5, y calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y es la paz que gobierna el corazón, según el versículo 15, ¿no? Repetimos, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo. El corazón es la parte de nuestra vida a la que muchas cosas quieren ser dueños, ¿no? De hecho, si no es la paz de Dios que nos gobierna, el corazón tiene otros dueños. Los colosenses eran gobernados por las filosofías, el sincretismo y hasta ocultismo. Pero ahora se les anuncia, ¿no?, a todos ellos, que si tienen a Cristo, será una paz la que los gobierna. Por cierto, que otro resultado de esa paz de Dios es un cese de hostilidad. Cuando tenemos la paz de Dios, no entramos en conflicto con aquellas personas que piensan diferente a nosotros. ¿Y qué significa el gobierno de la paz en nuestros corazones? La palabra gobernar que usa Pablo en esta es una palabra que proviene del mundo del atletismo. Es la misma palabra que usamos para describir la regla de un árbitro o un oficial. Estamos llamados a dejar que la paz de Cristo gobierne o diga en última instancia lo que debe hacer el corazón. La paz es el árbitro final y la máxima autoridad, que tiene que ser el Señor Jesucristo. Pero también nos dice la palabra en Filipenses 4:7, guardará vuestros corazones. Esa palabra militar que menciona acá, guardará, es una palabra que utilizaban los militares, y es como si fuera un soldado que está custodiando un gran tesoro para que no sea atacado. ¿Pueden imaginarse a la paz gobernando y guardando nuestros corazones? Si nosotros vivimos en un constante conflicto con el espíritu, tanto que lo que
gobierna es la preocupación, entonces no estamos teniendo realmente la paz de Dios. Y eso es lo que está haciendo el enemigo en todo este tiempo, tratar de desviarnos de lo que proviene de Dios. Y nos inquieta, nos hace poner mal, nos hace pensar mal y nos hace hablar mal también. Nos saca de eje. Entonces recordemos que no es cualquier tipo de paz. Se trata de la paz de Cristo, del que venció a todos nuestros enemigos, y esa paz que nos gobierna debe ser aplicada con amor, con el mismo amor del Señor Jesús, que lo demostró en cada momento. Por lo tanto, no enfrentamos el pecado a defender la verdad y a otras situaciones difíciles, pero en todo debe prevalecer el amor. Así pues, el texto nos dice que es a esa paz a la que fuimos llamados, por lo tanto, debemos ser agradecidos por lo que hemos recibido. Y el versículo 16 nos dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esta es la primera vez que aparece la declaración, la palabra de Cristo. Por toda la Biblia se nos habla de la palabra de Dios, de modo que al mencionarlo Pablo tiene un profundo significado. Es la palabra de Cristo que no la del pastor, ni de los líderes, ni de un buen libro que podamos leer. Es la palabra de Cristo, aquella que encontramos en los evangelios. Es la palabra que Cristo habló a aquellas que sus propios enemigos reconocieron que jamás el hombre había hablado de esa forma, como el Señor les hablaba. El asunto es que si esta palabra está en nosotros, el llamado es para que more en abundancia en nuestros corazones. No siempre la palabra de Cristo es abundante en nuestros corazones. La vida la llenamos con muchas cosas, dejándola a veces un poco de carencia de la palabra de Cristo en nuestras vidas. Y esto nos trae consecuencias. Y de cuánto impacto es un creyente si está lleno de la palabra del Señor. ¿Cuánto impacto podemos hacer si estamos llenos de la palabra en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestros corazones? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué está lleno tu corazón y mi corazón? ¿Somos agradecidos por lo que hace el Señor en nuestro corazón? Por un lado, la palabra de Cristo tiene la misión de enseñarnos. Ella nos enseña acerca de Dios, su origen, su obra y su amor. Nos enseña de todo lo que hizo el pecado y cómo arrastró a la humanidad hasta el día de hoy. Pero sobre todo nos enseña del plan de salvación a través de Cristo, profetizando en ella hasta el día de su vuelta, de su segunda venida. Así que esperamos que esa palabra nos llene no solo de conocimiento, sino que ella misma nos permita vivir sabiamente. Y en esto de vivir sabiamente, la palabra nos exhorta y respecto a aquello que estamos viviendo o haciendo mal, hasta que seamos hacedores de ella. Debemos estar agradecidos porque la palabra
nos reprende en nuestro andar cotidiano, nos revela nuestra condición espiritual, cómo estamos. Cuando nos reflejamos a través de la palabra, nos damos cuenta de cómo está nuestra vida espiritual. Y de esa forma podemos alcanzar una madurez a través de la palabra. Y el resultado de sus enseñanzas y exhortación, así como su abundancia en nosotros, es que ella, la palabra, pone en nuestro corazón una alabanza que la expresamos a través de nuestros labios con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Cuáles son las canciones que ustedes cantan? Y es aquí donde podemos parafrasear un dicho que dice: dime cuánta abundancia de la palabra hay en tu boca y te diré qué canción es la que canta. Estamos agradecidos, o tenemos que ser agradecidos, porque hacemos lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y el versículo 17 dice: y todo lo que haga, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y Pablo no puso por casualidad en este texto el nombre de Cristo. Cuando buscó las razones para estar agradecido a Dios, el nombre de Jesús se constituye en el centro de lo que por el cual podemos dar gracias, puedo dar gracias. La Biblia dice que ese nombre es glorioso porque desde la antigüedad los profetas hablaron de lo que significaba el Mesías prometido. Por más de 400 años se esperó la llegada del Mesías y al final vino, no como muchos esperaban, como ese libertador que los sacaría de la esclavitud de Roma, sino que vino como un bebé, nació como cualquiera de nosotros y vino como Emmanuel, que es Dios con nosotros. Vino del cielo dejando su trono glorioso y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y la profecía se cumplió, ¿no? Y todas y cada una de ellas. Por cierto, no dice que el Mesías vendría para salvar a Israel de los romanos, sino que de sus pecados. Y esto es lo mejor que nos puede suceder. El Señor nos libra del dominio del pecado. Jesús vino para ponernos en libertad de la esclavitud del pecado que tiene el hombre y la mujer. Nada supera su nombre, porque nos dicen Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Trabajar para ese hombre es garantía de victoria. No sé dónde vino la idea de dividir al hombre en una vida secular y una vida espiritual. ¿Me escuchamos? Sí, porque mi vida, en lo secular, hago tal cosa. Y realmente la vida del cristiano tiene que ser una sola. Si somos de Cristo y somos seres espirituales donde estemos. En el templo, bueno, ahora menos, ni siquiera en el templo, en nuestras casas, en todo lugar tenemos que vivir porque Cristo está en nosotros y tenemos que mostrar de que la palabra de Dios cambió nuestra vida y es la que gobierna nuestro corazón. Y entonces no podemos hacer esta separación de secular en nuestra vida diaria. Tenemos que relacionarnos con las personas que puedan ver en nosotros
de que Cristo gobierna nuestros corazones. Por eso dice este pasaje, todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Y si lo hacemos de esa forma, lo vamos a hacer lo mejor posible, porque lo estamos haciendo para Jesús. Aunque sea un simple trabajo común, alguien que limpia una casa, tiene que hacerlo mejor. No tiene que quedar en ningún rincón nada. Total, ahí no se ve. No. Si lo estamos haciendo para Jesús, sabemos que ese rincón no lo verá nadie, pero Jesús sí, porque nos está viendo. Y así en cada uno de nuestros trabajos. En todo caso, todo es sagrado. Todo tiene que ser sagrado en nuestras vidas, aquellos que hemos recibido a Cristo. Esto plantea que el reto, que las palabras que digo, debe ser para la gloria de Dios. Y que todo lo que hago también debe ser para la gloria de Dios, para que el Señor se agrade de cada uno de nosotros y seamos buenos testigos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Estás haciendo una división de vida o es una sola como nos enseña el Señor? Damos gracias a Dios, al Dios Padre, por medio de Él, dice la segunda parte del versículo 17. ¿Dónde está? Me perdí. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Este es el énfasis final de Pablo. El canal de acción de gracia es por medio de Cristo, por medio de Jesús. Por medio del Señor, yo vengo y me presento delante del Padre. A través de Él nos podemos presentar delante de Dios. Y esta es la bendición que tenemos las personas que decidimos aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas. Toda acción de gracia tiene que ir dirigida hacia Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, la fuente de toda bendición para nuestras vidas. Cuando la Biblia nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, como en Eclesiastés 3, fue pensado para nosotros. Fue pensado para que sea lo mejor también para cada uno de nosotros. Él hizo todas las cosas de tal manera que podamos vivir adecuadamente. No le puso menor aire a la atmósfera para que nos muriéramos por falta de oxígeno, ni acercó mucho al sol para que nos cocináramos o lo alejó para que nos muriéramos de frío, sino lo puso en el lugar justo. Todo lo hizo perfecto y justo para que tengamos un hermoso lugar donde habitar, que ahora nos estamos encargando de destruirlo, ¿no? Y tenemos que cuidar la creación de nuestro Dios. Y el medio por el cual Dios hizo todo fue a través de Cristo, porque Él fue la palabra creadora y además porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si por medio del nombre del Señor nos acercamos al Padre en profunda gratitud, es importante que la acción de gracia sea por medio de Cristo, siempre, porque si algo habla esta carta, habla del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Él es la esencia de la pluma inspirada por Pablo en esta carta. Por lo tanto, le agradezco a Dios por la paz que ahora tengo, porque siendo enemigo fui reconciliado con Dios, porque en otro tiempo viví vacío de Dios y ahora la palabra de Dios mora en abundancia en mi corazón.
pero sobre todo porque en otro tiempo vivía para el mundo y sus placeres, pero ahora todo lo que hago, sea de hecho o de palabra, lo hago para glorificar el nombre del Señor. Y, y sobre todo dando gracias al Padre por medio de Él. Que esto pueda ser en nosotros una realidad. Que el mundo no nos saque del foco, mejor dicho, el enemigo no nos saque de foco. Con todo lo que nos bombardean, las informaciones que, si prestan atención, la mayoría son falsas, son engañosas, son medias verdades, y eso nos pone mal, nos pone en una situación que la palabra de Dios no sigue siendo el centro, sino que las noticias y todo lo que nos llega nos hace perder el foco de nuestra vida espiritual. Y les cuento de alguien, un personaje que no lo conocía, pero cuando leí esto me llamó la atención. A lo mejor Gustavo seguro lo conoce, aquellos que tienen algún conocimiento de los que hacen comentarios de la Biblia, ¿no? Y se cuenta de esta persona que un día lo asaltaron, Matthew Henry. Era un famoso ministro y comentarista bíblico, tras la cual sus amigos le preguntaron cómo se sentía después de lo que había vivido. Claro que ellos esperaban escuchar de alguna queja contra Dios por la situación que le había tocado vivir. Y sin embargo, se asombraron de la respuesta de Henry. Y contestó lo siguiente: me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estar agradecido en cuanto a esto que me pasó. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque, aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Si alguna vez le tocó vivir alguna situación de robo, ¿cómo reaccionaron ante esa situación? ¿Fueron agradecidos? Realmente, cuando uno vive una situación así complicada, realmente lo que uno menos quiere ser es agradecido. O a lo mejor sí, después no me mataron, a lo mejor, como decía él. Pero qué importante es pensar que debemos ser agradecidos en todo. Y estamos perdiendo el de ser personas agradecidas. Y el Señor Jesús quiere que seamos agradecidos. Pablo lo recalca muchas veces. Y acá en 3 versículos lo menciona 3 veces. Y así en las distintas cartas lo menciona y lo repite, que debemos ser agradecidos. Que ninguna situación nos quite el foco de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Recordemos que nosotros somos los testigos del Señor en esta tierra y tenemos que transmitir la paz que hemos recibido de Dios. Tiene que abundar en nuestros corazones para poder llegar a aquellos que están sin esa paz que viene de Dios. El desafío, a lo mejor de esta semana, meditemos cuánto somos de agradecidos a nuestro Dios por lo que tenemos, por lo que somos o por lo que nos falta. Ser agradecidos porque si nos falta, a lo mejor es para bendición de nuestras vidas. Y que el Señor pueda estar haciendo la obra en nosotros y que nos continúe hablando
a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta nueva semana que comienza y que sobre todo la palabra del Señor inunde nuestros corazones y gobierne nuestras vidas. Hasta la próxima.